Buenos días, Luna. Vamos a empezar. Hoy hay una tarea que ya está ahí en el aula virtual, que es acerca de lo que vimos el lunes sobre los asientos contables. Vamos a mostrarlo un poco porque de ahora en adelante los ejercicios se van a enfocar de esta forma, que solo nos van a dar esos supuestos para que nosotros hagamos los asientos, que pueden ser asientos diarios o cuentas T, y que después obviamente se levante lo que es la balanza de comprobación y por último los estados financieros. Pero por lo general los ejercicios solo van a traer este encabezado. Y después es que nosotros vamos a buscar cómo resolverlo, cómo contabilizar. Por ejemplo, compramos mobiliario por 10,000 en efectivo, se compra una camioneta de reparto por 50,000 al crédito y así sucesivamente. Nos van a ir dando una serie de asientos para que nosotros registremos. Es por esto que explicamos lo que es cómo hacerlos. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué nos dice? Que el primer paso es analizar la operación. Por eso es que en la clase pasada veíamos cómo analizarlo. En el primer ejemplo, compramos mobiliario por 5,000 en efectivo. Entonces significa que compré un mobiliario, el mobiliario pasa a ser propiedad de la empresa, porque si compraste significa que te dieron una factura a favor de la empresa, pero significa que también vos vas a entregar dinero, vas a pagar. Aquí nos dice, compramos mobiliario en efectivo. Entonces yo les explico que una palabra fácil de relacionar es que cada vez que nos diga efectivo, entonces tiene que salir de caja, vamos a usar caja. Y cuando nos diga cheque, vamos a usar banco. Esa va a ser la diferencia, pero obviamente cada asiento nos va a decir que si es en efectivo, que si es con cheque o que si es al crédito. Ahí las palabras clave están en los incisos. Por eso es que se tiene que analizar cada inciso para saber qué cuenta yo voy a usar y si voy a cargar o abonar. Lo de cargar y abonar, para eso existen las reglas. Las reglas que los activos van a aumentar en el debe. Los activos van a aumentar en el debe y van a disminuir en el haber. Los pasivos y el capital es lo contrario. Van a disminuir en el debe y van a aumentar en el haber. Pero también tenemos cuentas de estados de resultados. Todas las cuentas de ingreso o de ventas van a disminuir en el haber, en el debe, y van a aumentar en el haber. Y lo contrario, las cuentas de gasto, todas gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros, otros gastos, esas van a aumentar en el debe y van a disminuir en el haber. Con esas reglas, yo voy a hacer cuándo se da un aumento, cuándo se da una disminución y dónde voy a ubicar. En el ejemplo, compramos mobiliario por 5,000 en efectivo, significa que va a aumentar tu activo fijo porque obviamente estás comprando, pero va a disminuir tu caja porque vas a tener que ocupar dinero para poder pagar. Por eso es que ahí ubicamos 5,000 en el debe de mobiliario y equipo y 5,000 en caja. Aquí estamos usando la partida doble, que nos indica que una cuenta se debe de debitar y otra cuenta se debe de acreditar. Para que exista la partida doble, eso indica que todo va cuadrado y que al final obviamente nosotros vamos a tener cuadrado una balanza y los estados financieros. Si no aplicamos partida doble, significaría que vos, por ejemplo, ahí ubiqué 5,000 en mobiliario en el debe, 5,000 en mobiliario en caja. Entonces ahí no hay partida doble. Partida doble es que voy a afectar una cuenta en el debe y voy a afectar otra cuenta en el haber por la misma cantidad, porque estamos viendo asientos sencillos. Hay asientos que tienen varias cuentas y entonces ahí también hay que ver cuáles voy a afectar en el debe y cuáles voy a afectar en el haber. Lo primero es analizar la operación para yo saber qué cuentas voy a afectar y después
ver qué cuenta es la que voy a debitar y qué cuenta es la que voy a acreditar. En el asiento diario, ahí se pone la cantidad en el debe y la cantidad en el haber. Se totaliza, que tiene que dar igual el debe y el haber, y después para cuentas T solo dibujo la cuenta T de cada una de las cuentas que afecté en el asiento diario y ubico la cantidad. Aquí es más fácil de ubicarlo porque tenemos un lado izquierdo, un lado derecho, para el debe, para el haber, 5,000 en el debe de mobiliario y equipo, 5,000 en el haber de caja. Solo trasladamos lo del asiento a la cuenta T. Uno a uno hay que ir analizando cada operación para saber la cuenta. Eso es lo más importante. En el ejemplo 2 nos dice, se compra una camioneta de reparto por 20,000 al crédito, significa que aumenta mi activo fijo porque voy a comprar la camioneta, pasa a ser parte de la empresa, pero dice al crédito. Entonces la palabra al crédito me lleva a que no tengo dinero y que voy a abrir una deuda. Pero como no es de mercadería, entonces no abro proveedores, sino que abro acreedores diversos. Aumenta mi activo fijo porque estoy adquiriendo un equipo de reparto, pero aumenta también mi pasivo porque yo tengo que abrir esa deuda. Las deudas en los pasivos están todas las deudas. Entonces ahí no tengo dónde perderme. Porque si es una deuda para la empresa, vos ahí nomás decís, es una cuenta de pasivo. Y acabo de decir que los activos aumentan en el debe, disminuyen en el haber, y lo contrario para pasivos y capital, que disminuyen en el debe y aumentan en el haber. Ahí ya tengo también la relación donde voy a ubicar el monto. Por lo tanto, 20,000 pasan al debe de equipo de reparto y 20,000 al haber de acreedores diversos. Después yo solo voy ubicando en las cuentas T lo que contabilicé en el asiento diario. En el ejemplo 3 nos dice que por la venta que hicimos de una mercancía propiedad de otro comerciante, recibimos una comisión de 700 en efectivo. Aquí me indica que gané 700 Córdoba y en efectivo. Efectivo ya decimos, la palabra me lleva a caja, no me dice cheque, no es banco, es caja. Entonces aumenta mi caja porque a mí me están dando 700 que va a aumentar mi cuenta de caja. Y aumenta otros ingresos. Los ingresos ya decimos que aumentan en el haber. Por eso se va a abonar. Y ahí ubico 700 en caja, en el debe, y 700 en otros ingresos en el haber. Ahí tengo ya mi partida doble, mi partida, mi contrapartida, usé una cuenta en el debe, otra cuenta en el haber, y estoy ahí aplicando la ley de la contabilidad. En el ejemplo número 4 nos dice que le abonamos a un proveedor 3,000 con cheque. Eso significa que voy a abonar a una deuda. Esa deuda tiene que disminuir porque yo le voy a pagar una parte. Y con cheque significa que sale de banco. Si voy a pagar, obviamente es que voy a sacar dinero. Y una salida de cuentas de activos van en el haber. Por lo tanto, una disminución de pasivo en el debe. Yo voy a ubicar 3,000 en el debe de proveedores para abonar esa deuda y voy a ubicar 3,000 en el haber de banco porque es una salida. Entonces ahí asociamos también cuando tenemos caja y banco, es fácil asociarlas porque toda entrada de dinero vamos a saber que va a ir en el debe y toda salida de dinero va a ir en el haber. Entonces ahí digamos que es muy fácil relacionar cuando entra y cuando sale dinero. Y ya sabemos que entrada es en el debe y salida en el haber. En el ejemplo 5 nos dice que a un proveedor le garantizamos nuestra cuenta de 5,000 con una letra de cambio a nuestro cargo. Entonces aquí es lo que les decía que eso pasa hasta en la vida personal, que tal vez una persona se endeuda por otro lado para pagar otra deuda. Y podemos asociarlo así, porque aquí le vas a abonar a los proveedores, va a disminuir esa deuda, pero adquiriste otra deuda, firmaste un documento por pagar. Por lo tanto, disminuyen los proveedores, pero aumenta el documento por pagar que creaste con esa deuda. Y en este caso vamos a contabilizar 5,000 en el debe
de proveedores, disminuyendo la deuda, y 5,000 en el haber de documentos por pagar, creando la otra deuda que vas a tener. Ahora le vas a tener que pagar a la deuda con documentos y ya porque ya cancelaste la deuda de proveedores. En el ejemplo 6 nos dice que un acreedor nos debe pagar una comisión de 1,000 por la venta de una camioneta de su propiedad, pero acordamos que dicha comisión quede como pago de lo que se adeuda. En este ejemplo dice que ganamos 1,000 Córdoba, pero le decimos no me des dinero. Mejor abonarlo a lo que te adeuda, a disminuir esa deuda con esos 1,000 Córdoba. Entonces ahí disminuyen los acreedores diversos y otros ingresos. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo efectivo, por eso no usamos caja en este caso. Vamos a contabilizar los 1,000 Córdoba en el debe de acreedores diversos porque disminuimos la cuenta y lo llevamos a otros ingresos en el haber, los 1,000 Córdoba. Ahí tenemos la partida doble. Y me recuerdo que los ingresos, otros ingresos, disminuyen en el debe, aumentan en el haber. Los gastos aumentan en el debe, disminuyen en el haber. Lo contrario, todo este juego de regla es para que al final todo cuadre. Por eso es todo el rollo de que hay cuentas deudoras, cuentas acreedoras. Unas cuentas disminuyen en el debe, otras cuentas aumentan en el debe. Unas cuentas disminuyen en el haber y otras aumentan en el haber. Es un juego de números como un rompecabezas porque esas reglas hacen que al final todo cuadre y la contabilidad es cuadrada. En el siguiente ejemplo dice que se emite cheque por 5,000 para pagar publicidad del mes. La palabra cheque me lleva a banco. Y si yo estoy pagando significa una salida de banco. Y la publicidad nos lleva al tema que vimos anteriormente, el estado de resultados. Nos decía, la publicidad es un gasto de venta. Entonces ahí vamos a debitar 5,000 en gastos de venta y vamos a acreditar 5,000 en banco. Aumenta el gasto de venta y disminuye el banco. En el ejemplo 8 dice que al final del mes al personal de venta le quedan debiendo comisiones por 5,000. Entonces aquí dice que los trabajadores se ganaron esos 5,000 de venta, pero yo no tengo dinero, solo lo provisiono por el momento como una deuda. Entonces, mientras yo no le pague, es una deuda para la empresa. Por lo tanto, es una cuenta de pasivo. Aquí vamos a debitar 5,000 en gastos de venta y vamos a acreditar 5,000 en comisiones por pagar. Se aumentan los gastos de venta y aumenta el pasivo. Estamos creando ese pasivo para la empresa que se lo tiene que pagar a los trabajadores. Por eso abrimos esa cuenta ahí y los ubicamos obviamente en el haber. Una cuenta de pasivo, comisiones por pagar. Ahí tenemos la partida doble, una partida en el debe, otra en el haber. En el ejemplo número 9 dice que el propietario del edificio nos debe pagar 700 por concepto de intereses sobre un préstamo que le hicimos. Pero convenimos en que dicho pago quede a cuenta de la renta de la oficina. Entonces ahí nos ganamos 700 Córdoba, pero no estamos recibiendo dinero, yo no voy a usar caja. Sino más bien que llegamos a un acuerdo que esos 700 queden a cuenta de la renta de la oficina. Por lo tanto, ahí gastos de administración 700 y ingresos financieros 700 son las dos cuentas que vamos a utilizar. Obviamente los gastos siempre van en el debe, los 700, y los ingresos siempre van en el haber, 700. Ahí no hay donde perderse. Porque ya vimos anteriormente que hay cuentas que solo tienen movimientos en un lado. Y que son particulares, por ejemplo, los gastos que todos sus movimientos están en el debe o los ingresos que todos sus movimientos están en el haber. Entonces yo ya relaciono y ya sé dónde voy a ubicar los gastos de administración o los productos financieros. Al final, el ejemplo nos dice que hay un balance inicial. Caja y banco tienen 95,000 cada una, es decir, 95,000 para caja
y 95,000 para banco. Y también está la cuenta de proveedores con 130,000 y el capital con 60,000. El ejemplo no lo hizo el asiento de diario, pero un asiento de diario inicial, ¿cómo quedaría? Yo abro aquí caja con 95,000 en el debe, banco con 95,000 en el debe, proveedores con 130,000 en el haber y capital con 60,000 en el haber. Ahí tengo mi asiento inicial y la suma de debe y haber va a ser 190,000. Tengo dos cuentas de debe y dos cuentas del haber. Eso sería el asiento inicial, que no se muestra aquí, pero que se muestra en las cuentas T. Porque en la cuenta T nosotros, como les dije, vamos a usar la letra S a la par de los saldos iniciales. Los saldos iniciales en este ejercicio son, ahí lo vemos en caja, que tiene S con 95,000, banco S con 95,000, las dos cuentas con movimientos en los saldos en el debe, y en el haber podemos ver a proveedores con una S de 130,000 en el haber y capital con una S de 60,000 en el haber. Ahí tenemos la partida doble, porque a ambos lados de las dos cuentas T con la letra S podemos sumar 190,000. Entonces ahí tenemos la partida doble con ya dos cuentas, no solo una cuenta. Lo que les decía, hay asientos que solo tienen dos cuentas y hay asientos que vamos a ver que tienen muchas cuentas más adelante. En este resumen de cuentas T, lo que vas a ubicar es cada una de las cuentas con todos sus movimientos. Porque si nos vamos atrás, vemos que hicimos independientemente cada uno de los asientos para que ustedes se dieran cuenta cuáles eran las dos cuentas que íbamos a utilizar en cada uno de ellos. Pero en varios asientos utilizamos la misma cuenta. Por eso es que nosotros necesitamos al final recopilar todos los movimientos en una sola cuenta T. Entonces, solo una cuenta T solo para caja, una cuenta T solo para banco y así sucesivamente. Aunque hay cuentas que solo tuvieron un movimiento. Por ejemplo, esa comisiones por pagar solo tiene un movimiento en el 8,5,000 y ese mismo movimiento pasa a ser su saldo final. En las cuentas que tienen varios movimientos, como caja, en el debe tiene el saldo inicial de 95,000 y tiene 700 en el asiento 3. Entonces sumamos 95,000 más 700, 95,700. En el haber tuvo un movimiento en el asiento 1 de 5,000. Entonces lo bajo porque no hay con qué sumarlo. Y el saldo final siempre voy a restar el mayor menos el menor. 95,700 menos 5,000 me da 90,700. Y saldo deudor, porque eso ya lo vimos en la tarea anterior, que ustedes sumaron movimiento y al final expresaban cuál era el saldo o qué tipo de saldo tenía cada cuenta. Eso ya lo vimos anteriormente. Entonces aquí viene que vas a ir cada una de las cuentas T poniéndole todos los movimientos que hubo durante el ejercicio y sumando los movimientos deudores, los movimientos acreedores y obteniendo el saldo final. Obviamente hay cuentas que solo tienen un movimiento, eso pasa a ser su saldo final. Hay cuentas que solo tienen movimientos deudores o movimientos acreedores, tienen esas particularidades como los gastos de venta que vemos ahí, solo tienen deudores y por eso es que cuando vos encontrás en un asiento un gasto de venta, entonces vos por lógica deducís, lo voy a afectar esa cantidad en el debe, porque yo ya sé que solo va a tener movimientos deudores. O los ingresos, otros ingresos, ingresos financieros. Yo sé que sus movimientos solo son acreedores, entonces tienen que ir en el haber. Cada vez que un asiento se refiere a ingresos financieros, otros ingresos o ingresos, entonces yo ya sé que voy a afectar el haber de esa cuenta T. Entonces ahí es que se va aprendiendo sobre la marcha de dónde ubicar cada uno de los montos que me da un asiento. Lo primero obviamente es saber cuáles van a ser las cuentas que yo voy a afectar y después de qué lado voy a ubicar los montos, en el lado izquierdo, en el lado derecho, en el debe o el haber.
Y eso lo vamos a ver, que nos da también lo que son las naturalezas de las cuentas, los movimientos de las cuentas, cuando aumenta una cuenta, cuando disminuye esa cuenta. Por último está lo que es hacer la balanza de comprobación. En la balanza de comprobación no es más que reunir todas las cuentas que tengo en mis cuentas T. O sea, aquí yo tengo 13 cuentas en la balanza, significa que yo tengo aquí 13 cuentas T. La misma cantidad de cuentas T es la misma cantidad de cuentas que yo voy a usar en la balanza de comprobación. Y en la balanza de comprobación lo que yo voy a anotar va a ser los movimientos y los saldos de cada una de esas cuentas T. Entonces es trabajar con las cuentas T. Aquí vemos caja. Vamos a ir a ver su movimiento a la cuenta T. Ahí tenemos los movimientos, ya los sumamos. Nos dio 95.700 en el debe y 5.000 en el haber. Entonces aquí ya vamos solo ubicando 95.700 en el movimiento deudor y 5.000 en el movimiento acreedor. Vamos a ir a ver su saldo. El saldo dice 90.700, está en el debe. Entonces aquí tenemos un saldo deudor de 90.700. Y así sucesivamente vamos a ir anotando todas las cuentas con sus movimientos y su saldo. Lo que implicaba que hay cuentas que solo tienen un movimiento y ese pasa a ser su saldo. Ahí tenemos, dice, mobiliario y equipo con 5.000. Entonces esos 5.000 ahí están en el debe. Solo un movimiento, eso pasa a ser su saldo. Y lo podemos ver aquí, movimiento deudor 5.000 y saldo deudor 5.000. Entonces ahí tenemos la partida doble. Ahí tenemos la partida doble y lo que queremos, como su nombre lo dice, balanza de comprobación, es comprobar o confirmar de que todos los asientos o los registros en las cuentas T los tenemos cuadrados. Por eso es que al final yo voy a ubicar eso de suma iguales e indicar que tanto mis movimientos deudores como acreedores dan exactamente lo mismo, la misma cantidad. Aquí tenemos 235.400 y que también los saldos tanto deudor como acreedor nos da la misma cantidad, 213.400. O sea, aquí yo confirmo de que todo lo anterior está correcto, de que usé la partida doble y que estoy contabilizando de forma correcta todo el ejercicio. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Al hacer eso al final el profe no te pone como, perdón, como ¿cómo se llama? Elaborado, revisado por, ajá, eso. No. No, hasta que hacemos los estados financieros. Al final, ya cuando yo explique un ejercicio completo después de esa balanza, en la balanza vos decís, llevo todo cuadrado. Después te pones a hacer primero el estado de resultado, después el balance general. Y ahí ya sé los dos estados financieros que te tienen que cuadrar y firmar. Ya para estado financiero, sí, pero sería después de la balanza. Eso lo vamos a ver si tenemos uno completo. Entonces en la tarea va los mismos supuestos, solo cambié los montos, pero ustedes van a seguir el mismo proceso, las mismas cuentas. Al final van a agrupar, van a hacer la balanza, obviamente les tiene que cuadrar porque están usando partida doble. Cuando uno dice uso partida doble, entonces eso significa que todo tiene que estar cuadrado. Aquí vemos los asientos. Como les digo, de ahora en adelante los ejercicios van a ser así. Solo se van a dar estos supuestos. Y ya después ustedes van a analizar qué cuentas van a usar, que no van a ser estas mismas. Ahorita estamos viendo una parte introductoria sencilla. Después vamos a ver ventas, compras, costo de venta, impuestos, IVA, retenciones. Viene una parte de mucho trabajo de contabilidad. Ahorita es solo una sencillito.
compramos mobiliario por 10,000 en efectivo, se compra una camioneta de reparto por 50,000 al crédito. Por la venta que hicimos de una mercancía propiedad de otro comerciante, recibimos una comisión de 800 en efectivo. Le abonamos a un proveedor 5,000 con cheque. A un proveedor le garantizamos nuestra cuenta de 10,000 con una letra de cambio a nuestro cargo. Un acreedor nos debe pagar una comisión de 2,000 por la venta de una camioneta de su propiedad, pero se acuerda con él que dicha comisión quede como pago de lo que se adeuda. Se emite cheque por 10,000 para pagar la publicidad del mes. Al final del mes al personal de venta se le quedan debiendo comisiones por 8,000. El propietario del edificio que ocupamos nos debe de pagar 800 por concepto de intereses sobre préstamo que le hicimos. Pero convenimos en que dicho pago quede a cuenta de la renta del mes. El balance inicial está formado así. Caja y banco tienen 100,000. Entonces hay 100,000 para caja y 100,000 para banco. La cuenta de proveedores 50,000 y el capital 150,000. Entonces vemos que solo cambié los montos y que ustedes van a ir siguiendo todo el proceso. Entonces van a hacer los asientos diarios, las cuentas T y llegar a la balanza de comprobación para obviamente ahí confirmar de que todos los asientos y todas las cuentas T estén cuadradas. ¿Preguntas? ¿Lograron mandar todos la tarea anterior? Al final, profe, ¿cuánto tenía que dar esa? La que enviamos ayer. Tenía que dar 106,905. 106. Pues lo tengo mal. Ups. ¿Por qué? Me dio 103,285. Ah, anda muy largo. Alumnos, el examen es el miércoles. Pienso poner un estado de resultado de examen y vemos si explico uno el lunes. El lunes explicaría uno de esos largos. Y el miércoles el examen de eso mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, alumnos? Porque este tema es muy reciente y hacer cuentas sería catastrófico, creo. Profe, el estado de resultado que nos va a salir en el examen va a ser como el que mandamos ayer o Sí, como el primero. como el que mandaron ayer. Pero Profe, creo que se nos salió mal a casi todo. Pero por eso les digo que el lunes yo voy a hacer uno en la pizarra. El lunes yo voy a hacer uno en la pizarra. Voy a explicar uno. Y después ustedes hacen uno en el examen. Parecido. Parecido al que explique. Pero más fácil. No tan largo para que les dé tiempo de hacerlo. Entonces así quedaríamos. Nos vemos el lunes. El lunes ya vamos presenciales. El lunes ya vamos presenciales, explico un ejercicio, miércoles examen. Y traten de realizar esta tarea y la voy a revisar en el cuaderno el lunes. Si alguien la quiere subir, la sube. Si no, la reviso. Pero sería bueno que la hagan en el cuaderno. Bueno, el que tiene laptop puede hacerlo. Puede hacerla en Excel. La recibo en Excel, si no en cuaderno. El que la quiera hacer en subirla al aula, la recibiré en Excel. Y si en el cuaderno, reviso el cuaderno lunes. ¿Oyeron? ¿No tienen más Está bien. No tienen más preguntas.
En la tarea solo van a seguir el mismo proceso del material. Es lo que van a ir siguiendo, abriendo las cuentas. Son las mismas cuentas, solo van a cambiar los montos. En la balanza, como son las mismas cuentas, igual solo van a cambiar los montos. Es para que se den una idea, porque como les dije, después van a venir ejercicios más largos, pero ya ustedes van a tener nociones de qué cuentas usar, por dónde va la contabilidad. Profe, lo podemos hacer de un solo. ¿Cómo? Sí, podemos hacerlo, o sea, no hacer el esquema de mayor y pasarla de un solo a las cuentas que... ¿Qué no quiere hacer los asientos diarios? Sí, Es que ahorita lo tenemos que hacer. Ya después, digamos, en un examen, ¿no? En un examen puedo solo cuentas T. Pero ahorita es para que el alumno se familiarice y se vaya adaptando. Tiene que hacer las dos cosas. Tiene que hacer el asiento diario y la cuenta T. Pero puedes hacer, lo que sí te permitiría es que hagas todas las cuentas T de un solo, que no vayas haciendo cuentas T individuales. Si vos querés ir trabajando las cuentas T de un solo, eso sí te lo permito, pero hacer el asiento diario de cada una de los asientos, eso sí. Pero si no quieres ir abriendo cuentas T en cada asiento, hacerlo de un solo. Las cuentas T de un solo. Entonces, hasta ahí quedaríamos, alumnos. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Adiós, profe, tenga buen día. Buen día a todos. Buen día. Buenos días.